Martes de la tercera semana de Cuaresma. Mateo, capítulo 18, versículos del 21 al 35. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: No solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús les dijo: El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y a todas sus posesiones, para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: Ten paciencia conmigo, y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros, que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba, mientras le decía: Págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió a la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: Siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Hoy en el Evangelio, Jesús relata una parábola para mostrarnos cómo Dios es misericordioso. La palabra misericordia en latín significa sufrir con el corazón o tener compasión, lo que nos recuerda que Dios siente compasión por nosotros en nuestro sufrimiento. Esta idea de misericordia es similar a lo que los autores del Antiguo Testamento llamaban Gesed, que es el tierno amor de Dios hacia su pueblo. La misericordia es una cualidad distintiva de Dios, ya que Dios es amor. El amor que fluye de la Trinidad se manifiesta en el amor que Dios tiene por el mundo que Él creó. Piensen en el amor de una madre por sus hijos. ¿Pueden imaginar que alguna vez una madre se vuelva indiferente hacia uno de sus hijos? Y aunque ella lo olvide, el profeta Isaías nos dice: Dios nunca olvidará a los suyos. Es importante entender que Dios no necesita nada, pero aún así, sostiene el universo como un acto de amor desinteresado y tierna misericordia. La mayor expresión de la misericordia divina es el perdón de nuestros pecados. Cuando le preguntaron a Gilbert Keith Chesterton por qué se hizo católico, respondió: para que mis pecados sean perdonados. Este perdón es la mayor gracia que la Iglesia puede ofrecer, la reconciliación con Dios y el perdón de nuestros pecados. Reflexionemos con esta pregunta: ¿cómo podemos mostrar la misericordia de Dios en nuestras vidas? Reflexionemos caminando con Jesús hacia Jerusalén. El hijo menor recogió todas sus pertenencias y partió hacia un país lejano. Lucas, capítulo 15, versículo 13. Lucas 15 ciertamente hablaba de la misericordia de Dios. Después de la parábola de la oveja perdida, Jesús cuenta la parábola de la moneda perdida. Nuevamente, una historia de alguien que pierde algo precioso y busca sin rendirse hasta que lo encuentra. Estas historias habrían significado mucho para quienes escuchaban las palabras de Jesús, especialmente aquellos en el círculo exterior. Pero por poderosas que sean esas parábolas, imagina cuánto más habría conmovido los corazones de quienes escucharon la parábola del Hijo Pródigo. La primera parte de la parábola del Hijo Pródigo
describe el desviado vagar de un hijo menor que toma su herencia y deja la seguridad de su hogar para irse a un país lejano. Mientras Jesús cuenta la historia del joven que se aleja, puedes imaginar sus ojos fijos en los pecadores que sienten como si Jesús estuviera leyendo sus almas. Al imaginarme a mí misma en la multitud ese día, una pregunta se forma mientras escucho a Jesús. ¿Por qué el hijo menor se fue? Más adelante en esta historia, el padre le dice al hijo mayor: Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Ciertamente, la generosidad de este padre habría sido ofrecida igualmente a ambos hijos. Mientras Jesús describe el corazón del padre, imaginamos que ambos hijos sabían que todo lo que pertenecía al padre era suyo. Entonces, si el hijo menor vivía con su padre, que quería compartir todo con él, ¿por qué se fue? ¿Qué había tan intrigante en la vida de fuera que hizo que el hijo menor dejara a un padre que dice: todo lo mío es tuyo? Imaginemos que aquellos en las afueras de la multitud están haciendo la misma pregunta: ¿por qué se alejó de su padre? En realidad, los pecadores en los círculos más exteriores probablemente se identifican con el hijo menor. Reflexionando sobre sus propias vidas mientras escuchan a Jesús, quizá también se pregunten: ¿por qué dejé al padre? El hijo menor, que es en cierto sentido todos nosotros, se va porque está inquieto. Para algunos de nosotros, cuando estamos en soledad y nuestro interior se inquieta y no podemos escuchar la voz de Dios, escuchamos las voces internas, las voces de tentación, acusación y desaliento que mencionamos ayer. Pero también hay una voz de miedo que habla en el silencio. Algunos de nosotros tememos la soledad, algunos de nosotros tememos el fracaso, algunos de nosotros tememos que no seamos lo suficientemente buenos. Sea cual sea nuestro miedo, cuando estamos en soledad y nuestro interior se inquieta, a menudo escuchamos la voz del miedo y nos ponemos inquietos. Si tenemos el coraje de mirar nuestras vidas, quizás notemos que lo que nos lleva al pecado es la inquietud interna. Toma coraje y confía en el proceso. Dedica un tiempo hoy con Jesús y pregúntate a ti mismo: ¿estoy inquieto? ¿Cuándo me pongo inquieto? ¿Cómo actúo cuando estoy inquieto? Para tu oración, quédate aquí durante 10 minutos adicionales. Hoy reza con Lucas, capítulo 15, versículos del 11 al 19. Imagina estar junto a Jesús mientras Él mira a los recaudadores de impuestos y a los pecadores y les habla. ¿Cómo responden a Jesús? ¿Qué se mueve en su corazón cuando Jesús habla del hijo inquieto que se va? ¿Y tú, alguna vez has sentido que te alejas del camino del Padre? Piénsalo.